Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 29 de agosto 2017. Seguimos adelante con los devocionales basados en el Salmo 119. Esta es la novena parte, la bienaventuranza de vivir en la palabra. Excelencias de la ley de Dios, dice el título en la Biblia. Después de las letras Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bau, Sain y Jet o Het, nos encontramos con la letra Tet, que nos habla de sabiduría práctica para cualquier circunstancia. Sigamos con el acróstico. He aquí la letra número 9 del alfabeto hebreo. Tet. Y la enseñanza es esta. La Biblia nos enseña sabiduría práctica para vivir. Este párrafo del Salmo se parece mucho a los proverbios de Salomón. El versículo 66 es como el centro y la clave para interpretar toda esta sección o este párrafo. Dice así: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Podríamos hablar del sentido común, que es el menos común de los sentidos, en ocasiones, dicen algunos, pero se trata de sabiduría práctica, no de conocimientos fríos, ni datos, ni declaraciones teológicas, sino de principios de comportamiento, experiencia, que nos puede hacer felices, plenos y fieles a Dios en el ejercicio de la vida. Leamos todo el párrafo, versículo a versículo, y encontremos las enseñanzas que nos imparte. Para lograrlo, permítanme parafrasear cada versículo en el lenguaje de nuestro contexto. De una manera muy libre lo voy a hacer, con tal de darle sentido para nosotros en nuestro contexto. Versículo 65 dice así: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Como si dijera: Señor, me doy cuenta que vivir conforme a tu palabra me ha resultado en bienestar. Soy feliz por tu causa. Versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Hazme sabio, la traducción sería así: hazme sabio para tomar decisiones, para escoger los mejores caminos. Yo ya he hecho lo que me tocaba, creo y trato de guardar tus mandamientos. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado, así andaba, pero ahora guardo tu palabra. Perdón, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Como si dijera así: cuando no caminaba en pos de tus enseñanzas, me iba terriblemente mal y no iba a ningún lado, hasta que toqué fondo. Pero ahora he cambiado porque estoy tratando de seguir tus enseñanzas. Versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Traducción: tú eres bondadoso y siempre buscas el bien de quien te sigue. Por eso te pido que me enseñes tus mandamientos. Versículo 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Como si dijera: los incrédulos se confabularon contra mí, pero eso no hizo que yo me olvidara de guardar tus mandamientos. Versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Los incrédulos cerraron sus corazones más y más, pero yo no hago otra cosa que gozar la experiencia de vivir en tu voluntad. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus mandamientos. En realidad dice tus estatutos. Fue bueno para mí fracasar y tener problemas en la vida, tocar fondo, porque eso me forzó a aprender a caminar en tus palabras. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Como si dijera: he aprendido que tu palabra es millones de veces más valiosa, útil y bendita que tener riquezas. Prefiero hacer tu voluntad que ser muy rico materialmente hablando. Esto me recuerda, ahora sigamos adelante, ya no voy a leer los versículos, ya lo leímos, los 8 versículos. Todos se inician con la letra Tet, en el hebreo, por supuesto se nota, pero así es. Pero esto nos recuerda a Salomón. Siendo muy joven, cuando ascendió al trono, Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Y él, Salomón, en lugar de pedir riquezas o victoria sobre sus enemigos, pidió sabiduría para gobernar. Otra vez, no estaba pidiendo conocimiento, estaba pidiendo experiencia, capacidad para tomar decisiones. Y sé que tal vez usted está pensando que he dicho ya 2 veces que esta sabiduría tiene que ver con experiencia, y tal vez usted estará pensando que la experiencia no se puede tener si no se hacen cosas, y como se usa el día de hoy,
una frase que estás en la edad de equivocarse, es importante equivocarnos, debemos equivocarnos, y es verdad que nos equivocamos, pero no es importante equivocarnos, y no es bueno equivocarnos, y sería bueno equivocarnos lo menos posible. Pero cuando hablamos de que esta sabiduría tiene que ver con experiencia, se puede tener experiencia sin caer, se puede tener experiencia sin hacer las cosas, porque para eso están los libros, para eso están los testimonios, para eso están los consejeros, para eso están los adultos, los que ya pasaron por ahí para que nos ayuden, y usted y yo podemos adquirir experiencia de otros. Claro, la gente dice que el hombre no aprende en cabeza ajena, pues no aprende en cabeza ajena porque es un insensato, pero deberíamos aprender en cabeza ajena. Por supuesto, cuando vemos a una persona ir por un camino equivocado y tropieza y fracasa, sería bueno no ir por ese camino equivocado. ¿Cómo que no aprendemos en cabeza ajena? Pues no aprendemos en cabeza ajena y somos necios, cabezones. Pero podemos aprender, podemos tener experiencia, aún sacada de las prácticas o vivencias de otros. Otra vez Salomón no está pidiendo conocimiento, está pidiendo experiencia, capacidad para tomar buenas decisiones. En el Nuevo Testamento hay otro ejemplo de sabiduría para vivir. Un ciego de nacimiento es sanado por el Señor en día sábado y los religiosos se ponen muy mal y persiguen a aquel joven, organizan una persecución para preguntarle por qué, cómo fue sanado, y lo interrogaron muchas veces. Él les repitió su historia muchísimas veces. Incluso en una de las interrogaciones que le hicieron le dijeron que quien lo había sanado era un pecador. Y él responde con una sabiduría inesperada de un hombre que se había pasado la vida mendigando. Esta es la parte de su respuesta. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Juan 9:30 al 33. Como quien se les dijo, esto es lo maravilloso, que este hombre me abrió los ojos a mí, y ustedes son los religiosos, son los teólogos, son los que saben todo sobre la fe, son los que saben todo sobre los milagros que Dios hace, y con respecto a este no sabe nada. ¿Qué pasa? Algo está mal aquí. Algo está chueco aquí. Además, si es pecador o no es pecador, me viene importando bastante poco, porque lo único que sí sé es que yo no veía, era ciego de nacimiento, y ahora veo. ¿Cómo quieren que deje de creer en él? Qué tremenda sabiduría de uno que había sido pues un minusválido en aquella época, una persona despreciada en aquella época, porque en aquella época así se les trataba, y tanta sabiduría que mostró. Había sido ciego. ¿Cuál escuela pudo haber tenido? Sin embargo, había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Habló con él, bastante poco, pero habló con él. Eso bastó para que el Señor lo sanara, lo hiciera sabio y lo hiciera salvo también. La Biblia dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y se la dará. Eso está en Santiago capítulo 1, versículo 5. De eso mismo nos habla el Salmo. El salmista, aunque vivió muchísimos años antes de que se escribiera Santiago, pidió su ración de sabiduría para vivir a plenitud. Pero en cada solicitud se comprometía más con la palabra, porque la sabiduría nos es dada por medio de ella. ¿Notaron eso? Desde todo el Salmo, no solamente en este párrafo. Cada vez que pide a Dios algo, dice: porque tu palabra esto. Y Señor, hazme esto, porque tu palabra aquello otro. Es decir, pide a Dios sabiduría, pero está pegado a la palabra. Está amarrado a la palabra. La palabra ha cautivado su mente. La respuesta a su oración es sencilla. A través de la palabra Dios lo va a hacer sabio. Vivamos de verdad y no nos conformemos con menos que eso. Seamos sabios. Adquiramos sabiduría para vivir felices, para vivir a plenitud, para vivir en cualquier circunstancia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.